¿Cuántas veces les he dicho que esto tiene que empezar a tiempo? Helguera llega tarde, maestro. Sí, pero 10 minutos. Y llegó temprano. Es que me escondió rapé la mochila. Y por favor, este dibujo, voy a averiguar después de la clase quién lo hizo. Porque no quedó bien. Ok. No quedó bien. Ok. Pero no quiero perder tiempo en eso, porque sería una forma de desperdiciar la clase. Es muy importante no olvidar la historia. Y una de las historias más importantes en la educación en México es que hace 6 años y pico llegaron unas personas al gobierno de México que se caracterizaban por tener gel en la cabeza. Entonces, es muy interesante porque llegaron, y supongan ustedes que este es el sistema educativo, ese camión. Como ven, no tiene tos, tiene tosferina. O sea, para arrancarlo tienen que hacerle casi crán, como se le hacía. Bueno, ustedes no sabían de eso, ¿no? Está muy dañado el camión. Vean ustedes cómo el camino está cuesta arriba y lleno de baches. Perdone, no me salió bien la ilustración porque pues yo estudié cosas de educación, no estudié para hacer ilustración. La verdad está padrísimo. No, está regacho. ¿Sí? Bueno, me inspiré en algún amigo que tengo, ¿no? Bueno. Y entonces yo recuerdo que llegaron los señores con su gel y dijeron, a ver, están rotos los vidrios, la palanca de velocidades está amarrada con un mecate, está destrozado el sistema. Pero además tenemos un camino cuesta arriba lleno de lodo, se atasca el camión, ya se le zafó una rueda. Nosotros vinimos a este país no a administrarlo, sino a mover a México. ¿Se acuerdan? Sí. Les han platicado sus padres quizás, ¿no? Y entonces dijeron, tenemos que arreglar eso. Y dijeron, y de inmediato. ¿Qué hacemos, señor presidente? ¿Qué hacemos, Quique? Ya sé. Ponerle corbata a los choferes y falda plisada a las maestras para que realmente este sistema funcione. Así se vio la reforma educativa de Peña Nieto. ¿Y qué fue la corbata? La corbata fue, dejemos al camión como está, el camino que es la desigualdad social de este país, con a lo mejor la mitad de gente con pobreza. El 40% de las escuelas son multigrado. Es decir, no como esta, que es una gran escuela, en que tenemos un salón para cada grado, sino una escuela en la cual hay un solo profesor que atiende a los niños de primero a sexto, además quizá en un galerón o abajo de un árbol. 4 de cada 10 escuelas en México son así. Eso les valió gorro. Lo que dijeron es corbata y falda plisada. ¿Y en qué consistió? Vamos a evaluar a los profesores y a las profesoras y al que no le quede bien la corbata, es decir, quien repruebe, lo vamos a separar de ese profe, porque no sirve. Y también a la profesora que no pase la evaluación. ¿Y cuál es el problema? Cuando ustedes, y es muy importante que se aprendan esta lección, apunta, de un problema social importante, alguien llega y les diga que tiene solo una causa, sobre todo, por ejemplo, en este caso, son los profesores, cuenten hasta 10, corran, vayan con quien más confianza le tengan y no regresen con esa persona. Porque o es un farsante, como lo fue el gobierno pasado, o bien el problema social no es importante. Y es muy importante el problema educativo. 5 millones de mayores de 15 años no saben leer y escribir. Oigan, no es que no sepan leer a Rulfo, no. En el censo, si tú pones no sé escribir o leer un recado, fui por las tortillas, ahorita regreso, ¿no? No quemes la duela, hermano, ¿no? O sea, así de fácil, ¿no? Si dices, no, yo no sé leer un recado ni escribirlo, analfabeta. 10 millones de mayores de 15 años no terminaron la primaria. Y otros 16 millones, no los mismos, no contiene a los 10, porque esos 10 no terminaron la primaria cuando la primaria era la obligatoria. 16 millones más no terminaron la secundaria. Eso a cabala, es un término muy antiguo, pero eso suma 31 millones. Que son casi 4 de cada 10 mexicanos que no tuvieron derecho a la educación. ¿Por qué? Por la desigualdad social.
Porque no es cierto que te vas de la escuela, no eres un desertor, un cobarde. No, te van de la escuela por la desigualdad. Y ese problema no se atiende poniéndole corbata a los choferes. Y no se atiende haciendo una evaluación del tipo de ¿cómo manejaría usted una camioneta 2045 en un camino perfectamente pavimentado como Finlandia? Como dijo muy bien Patricio, cuando llega una profesora y le dice, es un cartón maravilloso, oiga, ¿no debían haber puesto primero el modelo educativo y luego la evaluación? Dijo, profesora, dice el funcionario de la SEP, ni que estuviéramos en Finlandia. Aquí primero ponemos el pavimento y luego el drenaje. ¿Y a poco no han visto en su casa que primero ponen el pavimento y luego llegan otra vez al día siguiente con el pico para meter el gas natural y luego llegan para meter el teléfono? Y es un desastre, ¿no? Se pasaron 5 años evaluando a mansalva y en el último año echaron a andar un modelo educativo que dijeron que era nuevo y que consistía en algo que llamaban aprender a aprender, que es más viejo que yo, porque lo decían en el siglo pasado todas las personas, que la escuela tiene que enseñarnos a aprender a aprender. Por eso la educación no funciona en este país. Manuel Gil Antón, investigador del Colegio de México, especializado en educación, nos vino a dar una cátedra, nos largamos de la clase. Tú pusiste el desorden, discúlpense, chavos. Bienvenidísimo. Muchas gracias por venir. Bienvenido al Averno. Tremendo. Al contrario, y muchísimas gracias a los maestros de la crítica de este país. Muchas gracias. Oye, Manuel, pues ya cambió este símil que haces tú del camión, ya quedó atrás. Pero ¿cuáles ahora las diferencias con esta nueva escuela mexicana que está impulsando el nuevo gobierno? ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Es un avance? Creo que nadie está muy claro de Exacto. en qué quedó el tema de la reforma educativa, etcétera. O sea, no está ¿Dónde claro. estamos? Sí, a ver, una primera cosa que quiero compartirles. Si un régimen se propone ser, antes de suceder, una cuarta transformación del tamaño de la independencia, de la reforma y de la revolución, o sea, si anticipadamente se concibe como una transformación de ese calado, de esa hondura, lo que todos esperábamos es que tuviera un proyecto educativo digno de ese gran esfuerzo histórico. Y a muchos de nosotros lo que nos pasó es que cuando vimos el 12 de diciembre, que entrega el presidente al Congreso la reforma educativa de su gobierno, que abroga a la reforma educativa de Peña, encontramos con desazón que no era una propuesta de renovar el sistema educativo mexicano, sino una cosa más pragmática. Dijeron, mira, si quitamos la cuestión de la permanencia, antes la evaluación era si no la pasas, pierdes el empleo, nos deja pasar la izquierda, ¿no? Y si quitamos, si quitamos al Instituto Nacional de Evaluación, pero ponemos a un organismo que haga más o menos lo mismo, etcétera, nos dejan pasar. Entonces, en vez de tener un programa educativo, nos topamos con que tenía una cuestión más pragmática, que era cómo hacemos para eliminar los filos de la reforma de Peña, pero dejarla más o menos en su estructura. ¿Dejar el espíritu? Más que el espíritu, haz de cuenta, usar el mismo telar cambiando algunos hilos, ¿no? Pero la reforma de Peña era, se le señaló por ser una reforma básicamente laboral, no educativa. Entonces, cuando dices quitarle los filos, es quitarle los filos laborales que indignaron a la coordinadora y al propio CENTE, etcétera. Pero entonces, ¿qué queda? Porque la reforma de Peña sí tenía algo realmente educativo. No, la reforma de Peña yo la consideraría una modalidad de control sobre la distribución y el ordenamiento, digamos, del sistema. Se habla mucho de la venta y herencia de plazas previas.
Lo que se olvida es que en ninguna plaza heredada o vendida le faltó el respaldo de la Secretaría de Hacienda respectiva. Es decir, que quien coordinaba la venta y el cierre de plazas en su caso era el gobierno, los gobiernos, y siempre se culpó a los sindicatos, etc. Entonces, en efecto, la reforma educativa de Peña fue una reforma orientada al control laboral y sobre todo, colegas, a la precarización. A partir de ello, si tú aceptabas la evaluación, perdías todos tus derechos adquiridos. Y si no lo aceptabas, perdías el empleo. Entonces, cada profesor y profesora, cada 4 años de que empezaban a que muriesen, iban a tener que refrendar su posibilidad de ser profesores, ¿no? Quitando los derechos laborales, ¿no? En esta ocasión, y tienes toda la razón, en vez de pensar que la evaluación es el sistema mediante el cual controlamos la permanencia, se opta, y esto es positivo, por la formación. En vez de evaluar, formar. Es decir, convertir a la evaluación en un medio que nos permita saber en qué tenemos que formarnos mejor. Y en ese sentido, además de ser una reforma, insisto, pragmática, quita el filo de la evaluación como cuestión laboral y abre la posibilidad de la formación, digamos, del esfuerzo porque mejore la capacidad de las maestras y los maestros. Pero desde mi punto de vista sigue habiendo un descuido al respecto de las condiciones materiales de las escuelas, las condiciones de los programas de estudio, la situación en la cual están la alimentación de los chavales, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una reforma educativa que, mejor orientada que la anterior, porque apuesta a la formación del magisterio, sigue pensando que el magisterio es el único factor que interviene en el fenómeno educativo. Y creo que tenemos que pensar que hay muchísimos más factores que intervienen en el fenómeno educativo. Al menos la mitad de lo que explica la variación del aprendizaje es extraescolar. No tiene que ver con lo que pasa en la escuela. Y hablando de didáctica, maestro, ¿qué pasó con la educación en México? ¿Cuándo empezó a echarse a perder en este país? Porque yo me acuerdo de los libros de texto de mi mamá, lo que le enseñaban a mi abuelito y pues, salían de la primaria con un chorro de información, de secundaria ni se diga. Hoy ya no tenemos nada así. ¿Qué pasó? ¿Cuándo empezó a fregarse? ¿Cuándo se jodió el Perú? Como pregunta Zabalita en la catedral en la novela, ¿no? A mí me parece que, y esto es algo muy importante que nos sucedió y que tenemos que recuperar. Hubo un tiempo en que la educación en México era para muy pocos. Y esos muy pocos provenían de familias que tenían muchísima, lo que se llama finamente capital cultural. Es decir, eran personas ya educadas que hacían que sus hijos cuando llegaban a la escuela pues tuvieran, y además era un servicio, digamos, para pocos. Cuando afortunadamente se expande la educación, desde la primaria, luego la secundaria, la prepa, incluso la universitaria, lo que ocurre es que hacemos más escuelas semejantes para élites cuando están entrando personas que tienen condiciones de origen diferentes y no cambiamos el sistema escolar. De tal manera que lo que abrimos fueron espacios para el pupitre, espacios para la lista, pero no espacios para el conocimiento adecuados a familias que tenían como origen social no la capacidad que tenían nuestros padres de más lectura en casa, etcétera, ¿no? Entonces a mí me parece que la escuela se ha hinchado, más que crecido y cambiado, se ha hinchado, y lo que ha resultado es más un incremento de estadísticas que un incremento de conocimientos. Oye, Manuel, tú decías hace un momento que sentiste un poco de decepción al ver la propuesta del gobierno actual, sobre todo teniendo en cuenta de que se supone que es una cuarta transformación y una transformación del tamaño de las otras tres, necesitaría una reforma educativa mucho más profunda. Tenemos secretarios de educación tan importantes como José Vasconcelos,
Y ahora tenemos a un personaje como Esteban Moctezuma al frente de la Secretaría de Educación Pública. ¿Tú crees que con un personaje así se puede hacer una transformación importante? O una transformación en sí, un personaje además asociado con el sedillismo, en fin. Y la tele. Y la tele. Dile que bien. Pues miren, en alguna ocasión escuché que pensaba que una gran transformación en México sería que en todas las escuelas hubiera una orquesta. Una orquesta de TV Azteca. Parecido a lo que era la Fundación TV Azteca, y perdonen ustedes que sea irreverente, pero me parece que es necesario hacerlo. Y yo le dije, licenciado, pero en algunas escuelas van a salir de tríos o cuartetos en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque son muy poquitos alumnos, porque están en condiciones muy amoladas, ¿no? Y pues es que 4 de cada 10 escuelas son multigrado, están en situaciones de suma pobreza, etc. Pero es tan insistente la cuestión, y yo digo tan de corto plazo, que si ustedes revisan la reforma aprobada, además de tener propósitos muy razonables, mucho mejores que los propósitos de Peña, esta reforma tiene la ventaja de que abre un horizonte en el cual, por ejemplo, la lectoescritura no se agota en pasar el examen de PISA ni saber descifrar un manual para trabajar, sino que trata de impulsar a que leamos a Padura, a que leamos a Rulfo, a que leamos por placer. Del dicho al hecho hay mucho trecho, pero está muy bien que se diga, ¿no? No está orientada, aunque incluye al mercado, está orientada a la construcción de ciudadanos. Concibe al profesor no como un objeto a cambiar, sino como un sujeto. A ver, esperábamos más, aunque es mejor, ¿no? Lo que creo que ocurre es que ahora corremos un riesgo. Esa es la teoría del camión. Yo tengo la teoría del bocho rojo, que si ustedes me permiten, pues me parece que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Un amigo mío tenía un bocho rojo y lo llevó al taller y le dijo, ¿cómo lo arreglo? Y le dijeron, mire, necesita medio motor, cambiar la suspensión, obviamente cambiar las ruedas, tiene problemas con la dirección, las balatas ya son recuerdos de balatas, etcétera, ¿no? Y dijo, ¿y qué hago? Porque así está el sistema. Y entonces, pues, ¿sabe qué? Hay que repararlo muy a fondo y lleva tiempo y cuesta mucho dinero. Yo tengo miedo que en el afán de tener resultados de corto plazo ocurra lo que le ocurrió a mi amigo del bocho rojo, que dijo al mecánico, oiga, ¿y no habrá otra chance más barata y más rápida? No puedo esperar tanto tiempo. Dice, sí, le damos una pulidita, le pintamos por afuera, ustedes que son expertos en eso, le pintamos de negro las llantas, con un plumón negro le pintamos las rayitas a las llantas para que tengan agarre, ¿no? Pero lo más importante es que en el famoso llamado odómetro, que le decimos velocímetro, donde dice 60, le ponemos 80. Y donde dice 80, le ponemos 100. Y donde dice 100, le ponemos 120, pero hay que hacer una reforma, en serio. Entonces, fíjese que en Tepito venden unos ventiladores y cuando llegue a 60 el velocímetro, pero ya como lo cambiamos a 80, se prende inmediatamente y entonces su pelo vuela y va hecho la madre, así va, ¿no? Y va a la misma velocidad. ¿A qué me refiero? Esta reforma, fíjense, en buena hora dice que va a ser obligatoria y un derecho de todos los mexicanos la educación inicial, que empieza a los 3 meses. De los 3 meses al inicio del preescolar. Por supuesto, preescolar, primaria, secundaria, van a ser la nueva escuela mexicana. Todavía eso es una nebulosa. ¿Qué será la nueva escuela mexicana? Probablemente se tendrá que ir construyendo. Obviamente la media superior, obligatoria. Pero también dice que la superior va a ser obligatoria. Entonces, eso cuesta muchísimo dinero. Solamente lograr la gratuidad y llegar más o menos al 50% de cobertura en la educación superior cuesta 17,000 millones de pesos al año. Profe. Sí, señor. ¿Le puedo pedir permiso para cortar el programa y pasarnos a YouTube? A donde usted quiera. Señoras y señores, gracias por acompañarnos una vez más.
nos cambiamos a la pantallita de YouTube, así Vamos que ya a lo saben. Extra clases. ¿cómo se Así, llama? extra muros. No, no. no, estamos aquí, ¿verdad? Ya lo sabe, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye. No se pierda el plus, YouTube. Y ahora sí, bienvenidos a YouTube. Y ahora sí nos podemos expandir, profe. A ver si noto en el timbre. Sí, esa es mi preocupación. Cuando en México, si no cuidamos la prisa, entonces podemos hacer formas aparentes, por ejemplo, de aumento de velocidad o de reparación de un coche, digamos, haciéndole una chainadita, ¿no? Poniéndole un alambrito. Entonces, yo he pensado, muchos han estudiado lo que costaría, lo que hay que invertir, fíjense, en dinero para que eso ocurra, lo que se propone la Constitución, porque la Constitución aguanta todo, el papel aguanta todo, y sobre todo en México se cree que lo que está en la Constitución se cumple. Hay derecho al trabajo, todos tenemos trabajo, como queda claro. Hay derecho a la alimentación, todos comemos re bien, etcétera. Los datos de Ceneval y de Coneval y del INEGI son otros datos. No. Eso sí que tienen otros datos. Sí, es decir, lo que está en la Constitución tiene que orientarnos. Pero entonces hay que hacer una gran inversión, pero en dos sentidos. Invertir más dinero e invertir las prioridades, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que actuar bajo el régimen de una visión de derechos, no de carencias. Déjenme explicar rapidito. Si tú no tienes educación, una choza en la que llegue un profe, pues es mejor que nada. Ese es un enfoque de carencias. El enfoque de derechos es que en ese sitio donde no hay escuela, tiene que haber una escuela con todas las condiciones necesarias, incluso mejores que en otros lados, porque ahí se necesita más. Porque México ha dado casi siempre, yo diría siempre, la peor educación al que más lo necesita y la mejor educación al que menos la requiere. De tal manera que el problema que tenemos en México, y si queremos que hacer una reforma, yo diría, la reforma que México necesita es la que destruya dos frases. Que origen no sea destino, porque hoy en México origen es destino. Y la otra, que es más dura, que en este país más vale tener conocidos que conocimientos. ¡Oh! Es fuertísimo. Es decir, Sí, es cierto, es que mucha gente, ¿qué es eso? Así, a mí me parece que éticamente y políticamente la Cuarta Transformación y todos los mexicanos tenemos que pelear porque la escuela no refuerce la desigualdad, sino que la atempere y trate de contribuir junto con la distribución del ingreso, una redistribución del ingreso, a que esas brechas Sí, señor. Oye, otro tema que creo que es ya que está muy vinculado al tema de la educación es lo laboral, ¿no? O sea, da la impresión de que está completamente contaminado lo educativo con lo laboral. Hay un artículo tuyo, ¿no?, que dice cuando se jodió el artículo 3º, bueno, no usas esa expresión. Sí. Cuando se torció el Se torció. Sí, porque sí. Ya Estoy en tienes el un Colmex. traductor cuando lees. Estar en el Colmex no puede uno No, decir eso. no, yo sé. Pero aquí sí. Aquí. ¿Cuándo se chingó la rodilla? El artículo tercero. Ese era el título. Y ahí hablas tú de una reforma de 1980 cuando se empieza a meter el tema de el apartado B, etcétera. Es decir, ese tema laboral sigue contaminando lo educativo aún, ¿no? Y de hecho, además, pues es una realidad política, porque yo creo que la urgencia de López Obrador, antes que nada, era desactivar un poquito a la coordinadora, ¿no? Porque si no le bajaba un poquito, no se los iba a poder quitar de encima, ¿no? Es decir, el tema laboral creo que ha llegado a ser más importante que el educativo en lo que a la educación se refiere, ¿no? También habría que lograr desvincular las dos cosas, ¿no? Claro. Ese artículo al que te refieres, a mí me llamó mucho la atención que de 1917 a 2013, cuando entró Peña, 2012, 2013, el artículo 3º ha sufrido 10 reformas. Ya ha pasado de tener probablemente 76 palabras a tener, antes de la de Peña, 700.
¿Por qué? Porque iba subiendo cuando se hizo socialista, luego regresó a ser de la Armonía Nacional, se incluyó la secundaria como obligatoria, luego se incorporó la autonomía, ¿no? Ha ido creciendo. Pero de la reforma, digamos, del texto constitucional previo al de Peña, al que Peña propone, pasamos de 700 palabras, tomémoslo como un indicador del contenido, a 2.500. Es decir, se multiplica por 2.31. Y tú dices, ¿por qué? Precisamente porque en vez de arreglar lo laboral en el artículo 123, como dicen los cubanos, en vez de no dejes camino por coger la vereda, en vez de irse al 123 y arreglar ahí los problemas que tenemos en las relaciones laborales con el magisterio y con otros sectores, meten un régimen de excepción en el tercero y hacen que el artículo tercero no solamente diga el horizonte educativo, sino que también regule las relaciones laborales con el fin de eliminar la participación, no siempre corrupta, de los sindicatos. Pero sí deja indefensos a los profesores porque no están ni en el A ni en el B. Están en el tercero, pero el tercero es educativo, no es laboral. Entonces, me parece extraordinario que hagamos un trabajo en el cual digamos, a ver, el artículo tercero tiene que decir cuáles son el rumbo educativo del país, los valores en que se finca, cuál es la educación obligatoria, etcétera, y que luego seamos capaces de, en el artículo 123, en el apartado B, por ejemplo, que está dedicado a los trabajadores al servicio del Estado, hacer un capítulo específico sobre el personal docente. Y ahí establecer los criterios de ingreso, promoción y permanencia del magisterio, ¿no? De tal manera de descargar al tercero y en la regulación del 123 dejar al corporativismo a un lado. Para decirlo fuerte, el CENTE no es creación de los profesores de este país. El CENTE es creación del gobierno mexicano. Del Estado. Del Estado, perdón. Como sí. lo son prácticamente todos los sindicatos de paraestatales. Exactamente. Ahora, tan es así que cuando Jongitud Barrios deja de ser el secretario general del CENTE, la transferencia de Jongitud a la maestra del Bester se hace en la oficina de Carlos Salinas. O sea, llega Jongitud y le dice, maestro, la República... Profesor y licenciado. Sí, ¿verdad? Profesor y licenciado. Así le decía. De vanguardia revolucionaria. Ajá. Imagínate el nombre, ¿no? Le presento a la nueva secretaria que lo va a sustituir. Y él venía con un griponón terrible. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, cuando Peña considera que es ya disfuncional el vínculo con Elba, con el Bester, la cual, desde mi punto de vista jurídicamente no puedo decir que sea culpable porque es un asunto de la justicia y respeto el debido proceso, pero como dirigente sindical, juntar para esas obras de arte que están ahora exhibiéndose, pues me parece que al menos da lugar a sospechas, ¿no? Y sin duda antidemocrática, ¿no? Cuando no es funcional a la propuesta de Peña, sobre todo porque ha apoyado desde el partido que funda, imagínate, el PANAL, a Calderón, y luego no jala parejo con la propuesta de Peña, la mete en presa, ¿no? Y él nombra a Juan Díaz. Es decir, el vínculo entre el Estado mexicano y sus sindicatos de paraestatales o de los servidores al servicio del Estado es corporativo. Carlos Ornelas, que es un estudioso muy respetable de la educación superior, dice que la SEP ha sido colonizada por el sindicato. Y yo creo que, como alguna vez escuché a Javier Tello decir, pero ha sido una colonización por invitación. O sea, ha sido un acuerdo. Por ejemplo, es que hay muchos aviadores. Sí. Pero ¿todo aviador necesita un avión?
una torre de control y una pista de aterrizaje. Sí, claro. ¿Y quién se la puso? Exacto. Porque para llegar a cobrar cada quincena, pues tiene que haber alguien que puso las condiciones para aterrizar y cobrarla. Este señor es un caricaturista, ¿no? Sí, de veras. Lo que no sé es dibujar. Pero lo explicas muy bien. ¿Sabes qué? Es que si no logro una imagen, no entiendo. Está padrísimo. Y sobre todo, no me eres un comunico. Ayuda maestro. mucho, eres un Sí. maestro. Pero sobre todo, no me comunico con los demás. Por ejemplo, cada año perdemos a 1 millón de muchachos, del preescolar al posgrado. Si los divides en salones de 20 chavos o de 30 chavos y le das 20 metros y alineas todos los salones, empieza el ciclo y todos los salones están llenos, y de aquí a Querétaro, cuando llegas a Querétaro, están todos vacíos y llenos de polvo. Ese es el tamaño. Súbete al camión, al autobús, y ve viendo los... No paran. Al principio están llenos de hormonas, imagínate los de secundaria, ¿no? En ese tiempo a nosotros, las chicas de nuestra edad no nos hacen caso, sino que están enamoradas de los de prepa. Y uno sufre horrores, ¿no? Porque no le hacen caso. ¿Por qué me ven a mí? No, yo hablo de mí, ¿no? El que por otros pide, por si aboga, ¿no? Y de repente están vacíos. Un poco como diría el grupo Kansas, ¿no? Polvo en el viento, Dust in the Wind. Entonces, a ver, el hacernos cargo que perdemos a 1 millón de muchachos en el sistema escolar al año, que cuando tú pones a 5 millones de analfabetas en el país, pero dices, a ver, ¿y qué proporción de ellos, si yo tomo solo a los hablantes de lengua indígena, qué proporción son analfabetas? Y te sube a 35, si el 5 hace 35, y si controlas por educación superior de los padres, jefe de hogar con educación superior, baja al 0.003, te das cuenta que la educación está muy atada a las condiciones sociales. Y que si queremos una buena educación, además de hacer mucho trabajo al interior de la escuela, tenemos que hacer mucho trabajo alrededor de la escuela. ¿Sí me explico? Una pregunta. De ese 1 millón que deserta al año, ¿algunos regresan o ya nunca? O sea, ¿o ya es 1 millón que se fue para siempre de la escuela? Se calcula que hay un retorno, no muy exitoso, pero sí se intenta un retorno más o menos del 20%, ¿no? Pero ya llegas con extra edad. Sí. Sí, ya. Entonces, es otro problema más. Es un problema adicional porque llegas a lo mejor con un par de años más. Imagínate, los chavos de sexto están a los 12 años y llegas con 15. Sí ha pasado. ¿No? Entonces, no, pues te mandan mejor a la educación de adultos. Y es curioso, fíjense, el costo de la educación. Una de las batallas más fuertes que yo he sostenido durante ya casi 4 décadas ha sido que la gratuidad no admite grados. Así como la muchacha o nuestra compañera no está medio embarazada, sino está embarazada o no. Así como nosotros estamos vivos o muertos, pero no... Bueno, ellos que son medio vivos, sí. Pues se pasan de vivos. Se pasan de vivos. Sí, pero digamos, si les sigue palpitando el corazón y les funciona el cerebro, la gratuidad es absoluta, es un término absoluto. Si la escuela cuesta $1, es barata, no gratuita. Exacto. ¿Ok? Bueno, la escuela mexicana le cuesta mucho más caro a los pobres que a los ricos la escuela privada. Y todos me van a decir, ay, no es cierto, Manuel, pues el TEC de Monterrey cuesta mucho más. No, si lo ponemos en relación con los ingresos, las comunidades más pequeñitas tienen que hacer la escuela, construyen la escuela, construyen la casa del maestro y lo alimentan. Si tú calculas el ingreso de esa comunidad y ves el precio de todo lo que tienen que invertir, es mucho mayor que lo que destina un señor muy rico en mandar a un par de hijos al TEC, en proporción a su ingreso. La encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares muestra cómo los más pobres destinan más proporción de su ingreso a educación que los más acomodados.
Esto es todo un dato. Ah, eso, mecha, sí, eso Pero es una revelación. es un dato horrible. Sí. Ahora, aquí me puse en el extremo. Pero, ojo, la escuela pública mexicana en muchas ocasiones, y esto es una falta a la Constitución, lo que hace es pedir cuotas escolares. Exacto. ¿No? A diestra y Por- siniestra, sí. Claro, hay escuelas que conozco en que los niños para entrar necesitan llevar cargando 2 cubetas con agua, Exacto. porque no hay agua. Hay escuelas en las cuales antes de empezar el ciclo escolar le piden a los papás cuota voluntaria. Pero es una cuota voluntaria a fuerza, porque ¿qué ocurre? Si no das la cuota, entonces te dicen no te interesa la educación de tu Exacto, ya hijo. Y tienes la un sanción social es bien fuerte. Sí. Y ¿No? un punto menos. Un punto menos en civismo. Sí, O sea, bueno, pero incluso conozco escuelas en las cuales la cuota se entrega al banco. Hay una cuenta en la Cuenta que directamente. sí, vas al banco y llevas tu Tu voucher, depósito, ¿ya? O sea, ¿Públicas? escuelas públicas. no, es decir, Nada más eso abre la puerta a la corrupción Pues y el sí. robo así. espantoso. Pues sí. ¿Sí? Y a mí me parece que, por ejemplo, una nueva escuela mexicana, para decirles algo que me entusiasme, sería como una escuela en los países más avanzados en los cuales ni los lápices compran los muchachos. ¿Por qué? Porque es un derecho, ¿no? Aquí además los uniformes, los útiles escolares, las cuotas voluntarias, el trabajo o la fajina que hacen muchos o el tequio que hacen en las comunidades, pues si lo conviertes en salarios mínimos, la aportación social, es decir, la educación mexicana no es gratuita. Y es lo primero que dice la Constitución, ¿no? ¿Cuáles serían las 3 cosas, y me estoy viendo, creo que corto, que tendría que ser la cuarta transformación para el sistema educativo de este país? Bueno, a mí me parece fundamental una cosa que ya he hecho, pero que tiene que pasar del dicho al hecho, que es que los profesores y profesoras sean sujetos de la transformación. No creas que eludo la 2 y la 3, nada más te doy un ejemplo. Estando en un preescolar en Orizaba, me di cuenta que las profesoras, las educadoras del preescolar, hacían cuestiones maravillosas, pero que les surgían en ese momento. Es decir, hay que confiar en el talento del profesorado, porque los tratamos de hacer que el 1 de marzo, martes de este año, todos los niños de Sonora, Yucatán, no usen sombreros Tardán, sino que hagan quebrados. Y el martes, otra. Es decir, tenemos una especie de intento de control central. Yo diría, había que descentralizar, pero no a nivel de darle la lana a los gobernadores, porque ya vemos lo que hicieron con ella, sino decir, a ver, el objetivo es que para 6º año tú tengas, tu grupo de profesores generen las estrategias de aprendizaje para que los chavos tengan lectoescritura, ubicación geográfica, ubicación histórica, cálculo fundamental, etc. Haz proyectos que lo logren. Y es mejor ayudar a quien no lo está logrando que tratar de hacer que todos lo hagan igual. ¿Sí me explico? Esa a mí me parece hay que soltar. Ahora, claro, para eso lo que necesitas es también, además de confiar en el magisterio, tener sistemas de apoyo para que eso se logre. Una segunda, no estoy diciéndolas en orden, pero otra, yo creo que no podemos tener, ahora sí que, tolerancia a la desigualdad educativa. O sea, no podemos aguantarla, aceptarla. O sea, no vale que haya escuelas que están abajo de un árbol o que se te inundan, ¿no? Y que además son las escuelas a las que van las personas más necesitadas. Entonces, yo creo que sí se necesita una reestructuración del financiamiento para la infraestructura. Y una tercera que me parece fundamental y además que es de más largo plazo, pero que sería genial, y es hacer que las escuelas normales, hacer modificaciones en las escuelas normales, con muchísima autocrítica, porque no son
En todo esto hay que también aceptar que el magisterio, que son 1,5 millones de personas, pues como cualquier otro gremio tiene también proporciones de personas que no son muy trabajadoras, etcétera, ¿no? Pero que en las escuelas normales generemos de tal manera procesos formativos entusiasmantes que sea más difícil entrar a una normal que a medicina en el UNAM. Claro. Y que la retribución social, es decir, lo que se le paga a una persona es lo que valora la sociedad sobre su trabajo. Por eso a los controladores de vuelo les damos un chorro de lana, ¿verdad? Porque si no... Bueno, una maestra o un maestro en primero están controlando a 30 aviones que vienen a distinta altura, que están aprendiendo a distinto nivel. Son controladores. Porque, Claro. fíjense, una de las cosas más horribles que dijo Nuño es: cualquiera puede enseñar. Y sí, sí es cierto. Miren, mis lentes. Ya se los enseñé. Pero no. Bueno, él enseñó el cobre. Él enseñó. No Cualquiera solo puede el cobre. leer. Sí, cualquiera puede leer. Oye, Pero ojo, sí. no cualquiera puede generar ambientes de aprendizaje. Ándale. Porque cuando el muchachito dice, órale, güey, ya le entendí, Claro. está diciendo lo que se decía en griego, eureka. Que dice, ese es el aprendizaje. Necesitamos más preguntones que respondones. Perdona. Yo tengo hay una inquietud desde hace ya varios años que tiene que, más allá de reformas educativas, más allá de todo esto, un tema que tiene que ver con la lectura del mexicano, y no solo del mexicano en general, yo creo que es una cuestión generacional o no sé. Yo tengo la impresión de que ha bajado el nivel de lectura de la gente. No sé si por el internet, por la cultura visual tan fuerte, por el uso de emojis, de GIFs y todas estas cosas, pero siento que el nivel de los adultos lectores bajó a un nivel de 5 años o de 7 años, ¿no? Tweets tan pequeños, estas cosas que solamente es algo muy resumido en una imagen, pero muy superficial. Hace poco compré un libro que no era para niños, pero que parecía para niños. Era un libro ilustrado de un tema serio, de un tema... pero parecía un libro infantil. Tengo esa impresión de que el nivel de lectura de un adulto bajó al nivel de un niño. No sé si tú lo has percibido también o qué piensas sobre esto. A mí me parece que la formación de un lector es previa a la escuela. Cuando al principio, una de las primeras cuestiones que platicamos es que la escuela se expandió sin modificarse, es decir, que dio acceso, y digo en buena hora, a muchachitas y muchachitos, a niñas y niños que venían de familias en las cuales el hábito escolar, los hábitos de lectoescritura, etcétera, no existían. Hoy todavía la mayoría de los niños de nuestro sistema educativo están superando la escolaridad de sus padres. Eso es México. ¿Ya? Entonces, un recurso indispensable que requerimos para la lectura o, por ejemplo, para construir los valores que eviten echar diamantina en las calles por la brutalidad de los feminicidios, es que la escuela lo que tenga sean espacios para la cultura, espacios para entender un cartón, espacios para ver buen cine, espacios para apreciar una poesía, ¿no? Espacios para leer. Pero para eso necesitamos profesores y profesoras que tengan un hábito fuerte de lectura y, por supuesto, abandonar la Celestina y meter un libro interesante, ¿no? Digo, a mí me gustó muchísimo más Las batallas en el desierto que el mío Cid, porque, bueno, el señor estaba muy bien que ganara batallas muerto, pues, pero no me jaló como el enamoramiento de Carlitos de la mamá de su amigo, porque me estaba pasando lo mismo, ¿no? Y mi primer amor fue mi Miss de cuarto, ¿no? En fin, la Miss Limón, la recuerdo, ¿no? Y de veras, la cuelo, o sea, hay que recuperar la vida. En ese sentido, sí pienso que para recuperar la lectura y sobre todo para... ¿Por qué leemos? Yo leo porque si no siento que vivo mal, ¿no?
Estoy leyendo, por decirles algo, un libro que se llama Gran Cabaret, de un señor Grossman, que no lo conocía, y estoy leyendo esta cosa de Aníbal Santiago que se llama México, país inaudito, de periodismo de investigación. Y cada que por alguna razón no lo puedo hacer, siento que mi día no estuvo completo. ¿De dónde viene eso? Yo creo que viene de muchísimos profesores que leían, y ¿saben qué? De algo que estamos desperdiciando, de muchísimos compañeros que leían. Se sentó junto a mí cuando empecé la escuela en filosofía, el nieto de Gómez Morín, que más allá de las posiciones políticas que podía tener, que luego resultó más de izquierda que los de izquierda que yo he conocido, ¿no? Rafa, que ha muerto, me dijo, ¿conoces a Chesterton? Yo le dije, no. No me suena como lateral derecho de ningún equipo, ¿no? De la selección inglesa, claro. ¿no? Y me prestó el hombre que fue jueves y tal, y entonces aprendí. Mi amigo de la izquierda, José Luis, era un conocedor a fondo del rock. Y en mi casa predominaba Rocío Dúrcal, porque tengo una hermana mayor y Amor en el aire y esas cosas espantosas. Estragó mi gusto. Bueno, José Luis me enseñó. Y yo, que soy hijo de un futbolista, les dije que el 4-2-4 no era una ecuación euclidiana, sino que era una forma de jugar y que la Bombonera era un estadio, antes que llamaran Nemesio Díaz, ¿no? ¿Qué nos está pasando en México? Nuestras escuelas están haciendo guetos como nuestras ciudades. Y en la incapacidad de juntar a los diversos para que aprendamos entre nosotros, estamos dependiendo de aprender de una persona, como ese profe tan malo que ustedes tuvieron en el principio del programa, ¿no? Que solo habló, y con razón ustedes cuando sonó el timbre se largaron, ¿no? Y me pintan ahí, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Tenemos que recuperar el aprendizaje entre nosotros. Y para eso creo que lo que necesitamos es generar lectores que contagien a otros lectores, pero horizontalmente. Porque leer por obligación y leer porque lo decide el profe, creo que nos hace daño, ¿no? Ahora, hay también cuestiones que hay que ver. ¿Qué tal si una buena serie es una forma de leer? Por supuesto. En grupo. Un documental bien hecho de televisión es... Acabo de ver Hasta los dientes y bueno, se me enchinó la piel de este muchacho Arnaut, que relata el caso de los muchachos del TEC de Monterrey, que no les digo de qué trata para que si no lo vieron lo vean en nuestro auditorio. Yo salí mejor persona después de ese documental. Y también de algunas series como House of Cards, perdón por decirlo así, pero así se llamaba y luego ya se metió en líos el señor, etcétera. ¿Saben qué? Esa serie me permitió entender más los intersticios del poder que muchos libros de ciencia política. Sí, sí. No, pero un género no sustituye al otro. No, pero sí es una herramienta. Ah, sí, claro. Te ayuda. Yo aprendí todo sobre la Segunda Guerra Mundial en una serie fantástica de hace muchos años que se llamaba War and Remembrance. No sé si alguien la vio, poca gente la vio. ¡Wow! Fantástica. ¿Canadiense? No, es gringa. Es gringa. Es que sí sirven mucho. Sí, precisamente acabo yo de ver un documental de lo que pasó con Alemania justo después de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción, escenas que en la vida había visto. Me encanta. Y hay una cosa que les pregunto. Azares de la vida. De los 21 a los 25 años estuve en Chiapas de profe y aprendí celtal. Mira. Que es una lengua magiense, ¿no? Además tienen un sonido precioso, muy dulce, ¿no? Y creo que de ahí también saqué lo de las metáforas, porque fíjense, cuando te preguntan de dónde eres, se los voy a decir en celtal y luego les digo qué es literalmente. En celtal es Banti Yashlachtia Mushuk. Suena así, ¿no? Banti Yashlachtia, pero además cantadito, como ellos hacen, ¿no? Banti Yashlachtia Mushuk, hermano, ¿no? Significa ¿dónde quedó enterrado tu ombligo? Mira qué bonito soy. ¿No? Y cuando olvidas, pero olvidas no de que se te olvidaron los lentes, sino que ya olvidas a alguien, es Chay Cotán, se me cayó del corazón. Oh, qué bonito. ¿No? Bueno, entonces... Sí es poesía. Sí. Tal cual. Y
Y esas descripciones que hacen son maravillosas. Y ahí me di cuenta de una cosa, hay que aprender a leer cine. El padre Loren, uno de los que fue acusado del movimiento del ZLN, ¿no? Que era un chicano, extraordinaria persona, ponía películas, ¿no? Y ponía la misma y se volvía a abarrotar, porque la gente, nos dimos cuenta, no veía la película, veía las imágenes. La secuencia de que hay un niño, pasa una cosa así brumosa y sale un mayor, y nosotros decimos, ¿es el mayor? Es una forma de leer el film. Ajá. O cuando hay un regreso. Sí, por eso en los inicios del cine la gente no entendía lo que estaba pasando, claro, porque no había el lenguaje, exacto, no estaba articulado como y entonces ellos decían, pues mira la mariposa, ahora me fijé en la casa. La historia hay que saberla leer, ¿no? La historia de un film. O sea, las formas de leer, por eso digo yo, leer libros, compartir una serie, un documental, abrirnos incluso a las posibilidades de estas nuevas plataformas en las cuales podríamos hacer hasta concursos de poesía en los caracteres que permite el Twitter. Es decir, yo me imagino que si ahora llegan todos los muchachos como tú en mi clase con tu iPad, me fijé. Me fijé. Cuando éramos niños poníamos una revista de no buena reputación en medio del libro de geografía. Sí, poníamos algunas de las que hablamos al principio, pero es nuestra edad, ¿no? Entonces no podemos decirlas. Bueno, ahora están ahí. ¿Las tomamos como un enemigo del aprendizaje o las metemos en una estructura pedagógica? A mí me parece que podemos hacerlo. Ahora, yo soy alguien que piensa que el libro es inapreciable. O sea, vamos, no hay manera de escapar de la vida más que leyendo. No sé si así va a ser, pero si podemos contagiar a un país lector, ¿qué es lo que hacemos en la escuela? Desgraciadamente en la escuela hacemos personas que responden. El sistema, el logro filantrópico, que en este caso es el logro pedagógico, parodiando Paz, dice, y el eco que le regresa dice, ya aprendieron. Porque educar es que repitan, que llenen el ovalito correcto, ¿no? Por eso llegan los muchachos a la universidad y les digo, bueno, vamos a leer este libro de Durkheim, ¿no? De un señor que se llama Durkheim. Y me dicen, ¿todo? Sí. Bueno, pero ¿qué hace en Google un resumen? Sí, bueno, pero ¿sabes qué, Antonio? El problema es que me dicen todo, quiere decir que llevan 12 años de escuela. Si le echamos 3 de preescolar, 15. Sin leer un libro entero. Sin leer un libro entero. Y luego me dicen, ok, sí lo leemos todo, pero ¿qué es lo que va a venir en el examen? Así estudió Peña y por eso le fue como le fue. Sí. Oigan. Ay, pues, Manuel, muchas gracias por es un enorme gusto. Darnos clase. Si fuera clase, sí reprobaría para repetirla, porque está buenísima, mano. Pero déjenme decir algo. Dime. Siempre he pensado que uno de los recursos que México tiene para poder ser un día un país libre, fundado en la ética, es la crítica radical que se hace con un cartón. Y yo sí se los quiero agradecer. Es la primera vez que le puedo decir a alguien que hace cartones, que con 2, 3 trazos, ese cuadro negro de Abel Quesada el 3 de octubre en el Excelsior, ha marcado mi vida, quizás más que muchísimos de los libros de la escuela. Entonces, al contrario, yo soy un alumno de ustedes. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y qué bueno que hicieron el camión, porque la gente va a pensar que yo lo hice. No. El profe sí, yo les ayudé a salir guapo, pero creo que no lo logré. Mi querido maestro, señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos esperamos en la próxima.
Ya saben dónde encontrarnos. Comparta, corra la voz de este Plus de YouTube y nos vemos. Ya lo saben. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Hasta luego.